Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Carlos caminaba a paso ligero por las calles nocturnas de la ciudad, donde había transcurrido su infancia y juventud. El corazón le latía en el pecho como un pájaro enjaulado, y una sensación palpitante le palpitaba las sienes. Ante sus ojos parpadeaban manchas de colores y la respiración del hombre se volvió irregular. Apenas se dio cuenta. Quería alejarse lo más posible del restaurante donde le esperaba semejante sorpresa. Se suponía que ese viaje iba a ser agradable y fácil. Su amigo de la infancia, Sanya, había invitado a Carlos a su boda. El hombre se sorprendió, ya que siempre había considerado a su amigo un soltero empedernido, y ahora allí estaba la boda. Carlos tenía curiosidad por ver a la mujer que había conseguido capturar a su camarada de espíritu libre. Quería encontrarse con sus amigos de la juventud y volver a visitar su ciudad natal y recordar el pasado. Por supuesto, Carlos no podía rechazar semejante oportunidad de un acontecimiento brillante y cálido en medio de su gris rutina diaria. Incluso pidió una semana libre en el trabajo para reunirse con los suyos. Carlos tuvo más que éxito en la vida. Vivía y trabajaba en Moscú, tras haber conseguido escapar de una ciudad de provincias. No sabían que Carlos llevaba muchos años trabajando en un puesto ordinario, en una empresa no especialmente próspera, dedicando un mínimo de 4 horas diarias a ir y volver del trabajo, porque vivía lejos de la oficina, casi en las afueras de la ciudad, en una zona poco prestigiosa. Su estrecho apartamento de 2 habitaciones necesitaba reparaciones desde hace tiempo, pero no quería embarcarse en esa saga. A él le bastaba, vivía solo y solo utilizaba para dormir. ¿Qué utilidad tendría un soltero solitario para tanta belleza? Además, ¿cuánto dinero le costaría? No podía permitirse pagar cómodamente una suma global por las reparaciones. Su sueldo no era precisamente escaso, pero tampoco le permitía darse lujos. Su vida personal tampoco parecía funcionar. De vez en cuando tenía alguna aventura, pero todas eran poco sinceras. La mayoría de las veces las mujeres acudían a Carlos porque no tenían dónde vivir, con la esperanza de ahorrarse el alquiler durante el periodo inicial, mientras se instalaban en Moscú. Carlos comprendía fácilmente esas intenciones. Era desagradable, por supuesto, pero quizás a los 35 años ya era hora de darse cuenta que el amor puro y brillante no existía. Cada uno perseguía sus propios objetivos e intereses en las relaciones. En su juventud, parecía que algún día encontraría a la chica perfecta en su camino, una mujer guapa, cariñosa, inteligente, sincera, inevitablemente doméstica y cariñosa, como su madre y su abuela. Por otra parte, sería autosuficiente y capaz de ocuparse de sí mismo cuando su marido se reuniera con amigos. Adoraría al cónyuge, sería su apoyo fiable. Con ella, esa belleza sonriente, Carlos formaría una familia y vivirían felices para siempre. Mientras recordaba sus sueños, Carlos se maravillaba de lo tonto e ingenuo que había sido. Esas mujeres no existían, esas relaciones no existían, y en general, la vida no funciona así. Poco a poco se fue dando cuenta de que la decepción le esperaba a cada paso. El trabajo, la vida personal, la rutina diaria. Carlos tenía muchos planes y esperanzas para Moscú. En su juventud creía que debía liberarse de su ciudad natal e instalarse en la capital. Pensaba que la vida sería brillante. Chicas guapas, grandes oportunidades, ofertas de trabajo lucrativas, clubes nocturnos, fiestas divertidas y nuevos amigos. Sin embargo, la realidad fue otra. Acabó en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, en las afueras de la ciudad, en una zona antigua y alejada. Pero no perdió la esperanza. Su familia le apoyó con el pago inicial, que era una cantidad considerable. Con ese dinero, Carlos podía haberse comprado un piso grande en su ciudad natal y haber hecho allí una reforma de lujo. Sin embargo, en Moscú, solo era una pequeña parte del coste de un apartamento destartalado en el último piso de un edificio de 5 plantas. En aquel momento, Carlos seguía siendo optimista. Estaba lleno de planes y esperanzas, y se sentía feliz de haber escapado por fin.
Dejó a su madre, a su abuela, a su abuelo, a sus amigos y a María en el pueblo natal. Su relación con María se había vuelto demasiado seria. Lo que asustaba a Carlos era una chica buena, guapa, modesta, cariñosa, pero la intensidad de sus sentimientos le asustaba. Además, aún le quedaba mucho para sentar la cabeza y no quería llevársela a Moscú. No tardó en encontrar trabajo. Aunque había muchas ofertas, no eran tan tentadoras como había imaginado. Sin embargo, no se desanimó. Necesitaba dinero para vivir y pagar la hipoteca. Necesitaba también ganar experiencia. Aún le quedaba mucho por delante. Sin embargo, después de más de 10 años, nada cambió drásticamente. Siguió trabajando en puestos mal pagados, dándose cuenta de que necesitaba contactos o un intelecto excepcional para ascender en la carrera. Además, se necesitaba de una ética de trabajo increíble y pasión por el trabajo. Carlos carecía de todo eso. Pasaba las horas del trabajo en la oficina por obligación y recibía su paga mensual, la mayor parte de la cual se destinaba a pagos obligatorios como el alquiler, los créditos y la hipoteca. A duras penas llegaba la siguiente paga. A Carlos siempre le habían atraído las chicas guapas, esas estrellas brillantes de piernas largas y esbeltas, ojos grandes y brillantes, seguridad en sí mismas, ingenio, ambición. Había muchas chicas así en Moscú, pero Carlos, como aburrido oficinista que vivía de un cheque en cheque, no le atraía eso. ¿Qué podría ofrecerle a esas jóvenes bellezas? Un plantón de oficina tan poco estimulante. Lo único que podía ofrecer era su ciudad natal. Carlos había sido un novio envidiable en su época, nieto del médico jefe del hospital local y estudiante de una prestigiosa universidad. Se sentía lo mejor de lo mejor y tenía muchos amigos y admiradores entre las chicas. Pero Carlos siempre soñaba con más, fantaseaba con Moscú y creía merecerse una vida mejor y más vibrante. A menudo hablaba despectivamente de la vida provinciana, llamando a su pueblo natal una granja colectiva y un pantano, e insistía en que nunca se quedaría allí. Ahora no podía volver. En primer lugar, durante los años que había pasado en Moscú, había acumulado obligaciones financieras en forma de préstamos. Y si volvía, se vería atrapado por las deudas. En segundo lugar, ya no tenía nadie que le ayudara. Su abuelo, una persona respetada y conocida en la ciudad por ser el médico jefe del hospital local, estaba jubilado, viejo, débil, necesitado de atención y cuidados. Y en tercer lugar, ¿cómo iba a volver después de decirle a sus amigos que la vida en Yurksok no era para él? ¿Cómo podría enfrentarse a su pequeña ciudad natal después de sus despectivas palabras y admitir su fracaso e incapacidad? Carlos no podía soportar la idea de humillación. Además, a los ojos de sus viejos amigos y parientes, parecía tener éxito y estar establecido. Vive en Moscú, en su apartamento, trabaja como economista, se esforzaba por crear la imagen de alguien satisfecho con la vida, incluso publicando fotos en las redes sociales que, en su opinión, lo retrataban como un moscovita próspero. Era divertido, por supuesto, pero a veces, el dueño de la empresa donde trabajaba Carlos organizaba eventos corporativos, y en la página de Carlos aparecían fotos después de tales celebraciones. Restaurantes lujosos. Una vez, un colega de Carlos llegó al trabajo en un caro coche extranjero que le había prestado su hermano solo para presumir. Carlos tomó una selfie al volante del coche y la colgó en el perfil. Se rió de sí mismo, pero aún así, creó la ilusión de una vida que en realidad nunca había experimentado. Recibió numerosos likes y comentarios. La gente de Yugrovsk, sus conocidos, estaban convencidos de que había triunfado, que sus ambiciones se habían hecho realidad. Y a Carlos le parecía bien que lo percibieran como exitoso y feliz en la mente de sus amigos y parientes. Él creció sin padre. Su madre lo dio a luz como el resultado de un típico romance de resort entre un estudiante de último curso y un joven que decía ser propietario de una pequeña empresa, que en realidad era su padre. Carlos no lo sabía y creía que nunca lo averiguaría. Esa persona ni siquiera sospechaba de la existencia de su hijo y, por supuesto,
Probablemente haya olvidado el romance que ocurrió hace tantos años. O tal vez ya no viva. Tal vez la madre no sabía mucho de su amante del balneario. Simplemente no planeaba tener una relación seria con él. Así que nunca le preguntó detalles de la vida, dirección o pasaporte. Solo quería divertirse un poco, mientras estaba lejos de sus controladores y estrictos padres. Y mira cómo acabaron las cosas. Carlos fue un niño no planeado, pero muy querido. Su abuela y abuelo insistieron en que su hija diera a luz, aunque al principio ella quería abortar. Carlos sospechaba que fue su abuelo quien le salvó la vida, pues él era un hombre autoritario, fiable, recto, y era muy difícil discutir con él. Probablemente le costó aceptar que su hija tuviera un hijo fuera del matrimonio. Y sin embargo, el abuelo consiguió sobreponerse e incluso tomó una decisión tan importante para toda la familia. La recompensa fue su nieto. Siempre había soñado con tener un hijo, pero al final crió a 2 hijas. La mayor de ellas le dio a su padre 2 nietas maravillosas, y la más joven dio la sorpresa más agradable y esperada, al dar a luz por fin a un niño. La infancia de Carlos fue brillante y feliz, rodeado de parientes cariñosos, aunque su madre no le prestaba mucha atención. Siempre trabajando o intentando arreglar su vida personal, él seguía siendo su amor. Su madre le regalaba juguetes a menudo, le llevaba a parques de atracción o al cine. Era una persona festiva, alegre, energética, llena de ideas y planes. Su madre se llenaba de optimismo y amor por la vida. En cuanto a sus abuelos, adoraban a los nietos. Carlos se dio cuenta más tarde de que su abuela se preocupaba mucho por él. Pero ¿cómo podía crecer un niño sin un padre? Su madre tampoco se ocupaba mucho de él. Era como un rayo de luz que aparecía de vez en cuando y luego se iba. Por eso su abuela intentaba compensar la falta de calor paterno y le preparaba platos deliciosos, le contaba cuentos antes de dormir y se pasaba horas paseando con él por la ciudad, explorando pacientemente todos los parques infantiles. Su abuela representaba la calidez, el amor incuestionable y la aceptación total. Siempre estaba a su lado, aunque su querido nieto tuviera la culpa. Si Carlos se metía en una pelea, su abuela consideraba incondicionalmente que la otra parte era un gamberro perdido que se atrevía a ofender a su buen chico. Si su nieto sacaba una mala nota, su abuela le defendía de la actitud tendenciosa de su profesor. Carlos también quería a su abuela. Era agradable saber que había una persona en el mundo para la que era una luz brillante. El mejor, el más guapo y el más listo. En cuanto a su abuelo, la relación era diferente. No fomentaba especialmente el mal comportamiento y podía regañar a su nieto e incluso darle un ligero tirón de orejas. El abuelo le ponía límites, y eso también era bueno porque paradójicamente daba a Carlos una sensación de seguridad. El abuelo era fiable como una roca, sus palabras tenían peso. A menudo mantenía conversaciones sinceras con su nieto sobre diversos temas: la amistad, el amor, los estudios y los planes para la vida. Esas conversaciones comenzaban desde la más tierna infancia de Carlos, y el niño adoraba esos momentos. Además, el abuelo llevaba a menudo a su nieto a trabajar con él. Allí el niño era testigo de cómo otras personas respetaban a su abuelo y se sentía orgulloso de su pariente. Carlos comprendió que su abuelo hacía algo muy importante y lo hacía bien. Veía lo agradecido que estaba la gente con él. El abuelo llevó a su nieto a pescar y al bosque, y a veces se pasaban el día entero en el garaje, explorando las entrañas del viejo coche del abuelo. Carlos sospechaba que su abuelo podía comprarse un coche más nuevo, pero al parecer, aquel viejo caballo de hierro le era querido como un recuerdo, un miembro mayor de la familia. Sin embargo, hacía todo lo posible por compensar la falta de atención paternal a Carlos, y lo hacía excelentemente. Él adoraba al abuelo. En su infancia soñaba con ser como él. Cuando tendría unos 6 años, vio en televisión la actuación de un famoso grupo de rock y quedó tan cautivado por el espectáculo que ni siquiera escuchó a su abuela llamándole para comer. Desde entonces, el niño nunca se preparó una pala de plástico. La sujetaba como si fuera una guitarra y cantaba y bailaba. Al igual que los chicos de la tele, los adultos reían y aplaudían.
creyendo que Carlos superaría su fascinación, pero no la superó. Al principio, él se limitaba a escuchar canciones de rock, luego las cantaba. Su abuela fue la primera en darse cuenta de que su nieto tenía sentido del tono y voz, así que lo llevó a una escuela de música. Carlos tenía otras expectativas en la cabeza. Se imaginaba una escuela con un escenario, hombres en vaqueros con guitarras. Pero en lugar de eso lo sentaron en un piano y lo obligaron a aprender aburridas escalas. Le resultaba insoportable. Después de 2 o 3 clases, empezó a odiar la escuela. Pero su abuela, que solía ser amable y complaciente, de repente se mostró decidida, pretendía hacer de su nieto un músico, ya que su profesor le aseguraba que tenía un talento y sentido del ritmo. Carlos resultó tener un notable oído musical innato, pero según el profesor, su pereza lo estaba estropeando todo. La abuela no quería desaprovechar el talento de Carlos, así que le obligó a asistir a la despreciada escuela de música durante 3 años. Finalmente el chico se rebeló con algo de apoyo del abuelo y abandonó la institución. Su abuela lamentó la decisión durante mucho tiempo. Ya había imaginado a su nieto en sueños, en carteles que anunciaban la llegada de un gran pianista a la ciudad. Pero Carlos tenía sueños completamente diferentes. Su abuelo, que lo entendía y lo veía todo, le regaló una guitarra auténtica, como precioso regalo de Año Nuevo. Carlos aprendió poco a poco a tocar melodías, observando a sus intérpretes favoritos o incluso averiguando cosas por su cuenta. También estudió diligentemente con tutoriales en línea. El chico estaba contento con este tipo de educación. Disfrutaba sin instrucciones de mentores, ni lecciones innecesarias como solfeo y literatura musical. Ya no había exámenes. Ahora se pasaba horas sentado en la habitación eligiendo composiciones. Parecía que funcionaba. Quizás había heredado el talento musical de su padre, como decía a veces la abuela. La musicalidad nos viene de la familia. Todos tenemos un gran oído para la música. A Carlos le gustaba imaginar que su padre era uno de esos músicos de rock que llenaban estadios y se hacía millonario. Incluso intentaba encontrar similitudes entre él y las populares estrellas de rock de aquella época. Al fin y al cabo, se las apañaba bien en el colegio, sin sacar malas notas. Al principio, la madre y la abuela de Carlos soñaban con que siguiera los pasos de su abuelo y se hiciera médico. Pero al llegar a la escuela secundaria quedó claro que el chico no poseía inclinaciones y habilidades necesarias. A su abuelo, sin embargo, no le preocupaba en absoluto. Creía que cada uno tiene su camino, y la tarea de los familiares adultos es ayudar al niño a determinar su futuro y descubrir su talento, que con el tiempo podría convertirse en una profesión. Para los adultos, tocar la guitarra no era más que un juego, y nadie se lo tomaba en serio. Un día, durante una reunión familiar, se decidió que Carlos estudiaría en una universidad de economía. Se consideraba una profesión prometedora y lucrativa, lo que le vino muy bien al chico porque él mismo tenía ambiciones. Ser economista sonaba decente, y era mejor estudiar en una universidad que alistarse en un ejército. Además de Carlos, la vida estudiantil le parecía una fiesta interminable. Nuevos amigos y conocidos. Se moría de ganas de ir a la universidad. A Carlos le gustó enseguida esa vida universitaria. Parecía que había menos control y de repente todos los familiares lo reconocían unánimemente como adulto. Incluso su abuelo empezó a darle más dinero. Todo era exactamente como lo había imaginado. Fiestas, reuniones, salidas. Ahí es donde su habilidad con la guitarra le resultaba útil. Era genial sentarse en la cocina de alguien y cantar canciones alegres, incluso traviesas. Carlos, el guitarrista, era siempre el centro de atención. Estaba bastante orgulloso de sí mismo. El chico, encantador y alegre, de buena familia, llamaba la atención de las chicas que, por supuesto, se interesaban en él. En el colegio, Carlos no era especialmente popular, pero en la universidad se convirtió de repente en un soltero envidiable. Lo aprovechó al máximo, entablando romances, disfrutando de la juventud y libertad. Una noche, paseando por la ciudad con un grupo de amigos encabezados por Carlos, se encontraron en un bar de rock. El chico no tenía ni idea de que existía un lugar así. El bar estaba situado en el sótano de un edificio en el centro de la ciudad, con un letrero poco llamativo
y publicidad mínima. Pero por dentro resultó ser un verdadero tesoro. Unas cuantas salas acogedoras con sillas cómodas, fotografías de músicos de rock en las paredes, un largo mostrador con taburetes altos y un escenario con micrófono en la sala más grande. Músicos, bandas y solistas locales actuaban allí todas las noches, tocando tanto canciones famosas como sus composiciones propias. Había un ambiente especial en el bar, como si los clientes se conocieran desde hace mucho tiempo y formaran una entidad unificada y armoniosa. Carlos inmediatamente quiso formar parte. Era el elemento en el que había soñado sumergirse por completo. Desde entonces se convirtió algo habitual en ir a ese bar. Contenía la respiración, observaba las actuaciones de los músicos y luego aplaudía. Le ardían las palmas de las manos cuando cantaba con el vocalista. A veces incluso bailaba. Poco a poco Carlos se fue interesando en el ambiente del bar. Llegó a conocer a los músicos y a veces incluso le dejaban subir al escenario entre actuación y actuación. Carlos tocaba para los clientes del bar y sentía la oleada recíproca de energía procedente del público. Era magnífico. El chico intentó formar parte de una banda, su sueño de la infancia, pero la oportunidad de colaborar no llegó. Cuando Carlos trató de ofrecerle sus servicios, fue rechazado cortés y amablemente tratando de no ofenderlo. A Carlos le faltaba algo para cumplir su sueño, quizás carisma, talento o ambas cosas. Tuvo que aceptarlo. Sin embargo, los músicos de rock seguían siguiendo a sus ídolos y deidades. Le gustaba estar en ese ambiente, escuchar sus conversaciones y ayudarles en sus actuaciones, sobre todo en ese bar de rock. Fue allí donde conoció a María. Aún recordaba aquella noche, finales de mayo, una época de exámenes en la universidad. Carlos, como de costumbre, se metía en líos que él mismo se había creado. Durante todo el semestre descuidó sus estudios y en vísperas de los exámenes se dio cuenta de que tenía que estudiar algo, pagar algo e incluso trabajar para recuperar algunos créditos. Hoy el profesor de economía había accedido a concederle el permiso de sesión si Carlos limpiaba él solo su aula después de las reparaciones. Se pasó todo el día en ello. Le dolían las piernas y la espalda del desconocido trabajo físico. Pero ahora su libro de registro mostraba con orgullo la necesaria e importante firma del profesor. Durante un día agotador, Carlos decidió visitar su bar de rock favorito. Fue allí solo porque sus amigos estaban todos ocupados, algunos en citas, otros preparándose diligentemente para otro examen. En el bar de rock daba igual. Carlos tenía muchos conocidos, así que no se aburría, y efectivamente, en cuanto Carlos entró, estaba ya saludado por Anton, un habitual del bar, que estaba sentada con un par de amigos en una mesa esquinera de la sala. Carlos se unió alegremente a ellos. La velada transcurrió entre bromas, conversaciones sobre la vida. Sin embargo, la velada dio un giro cuando María entró en la sala. Era una chica menuda y delgada, vestida con el uniforme de camarera, pantalones cortos negros, camisa negra, delantal largo y gris, con una etiqueta con el nombre en el pecho. Llevaba el pelo largo y castaño recogido en una coleta alta, maquillaje mínimo. No lo necesitaba. La naturaleza ya le había pintado su rostro con colores vibrantes. Cejas negras que se arqueaban con gracia, largas pestañas negras y una hermosa piel color melocotón. Pero fueron sus ojos, enormes y reales de un turquesa claro, los que llamaron la atención de Carlos, en una combinación de colores inusual, y le atrajo. Era la nueva camarera. Acababa de empezar ayer por primera vez. Antón notó la mirada de su amigo y lo comprendió todo. Es guapa. Estoy de acuerdo, pero me gusta más a Lena. Es una pena que lo dejara. Carlos asentía distraídamente con la cabeza al ritmo de las palabras de Antón. Toda su atención estaba puesta en la nueva camarera. El chico no entendía qué le atraía de ella. Claro que era guapa, pero él había visto chicas más guapas en la universidad. En su opinión, era muy delgada. Sania decía que no se fijara en esas chicas, pero Carlos no podía apartar los ojos de ella. Entonces cayó en la cuenta. Su sonrisa le había cautivado. Era deslumbrante y a la vez modesta. Irradiaba calidez, parecía iluminar el rostro, haciéndola más atractiva. Carlos
Quería ver esa sonrisa todo el tiempo. Es más, soñaba con ser él quien pudiera evocar esa sonrisa. Era una sensación extraña que nunca antes había experimentado. Aquella tarde Carlos no se atrevió a acercarse a la chica. Últimamente nunca había sido capaz de hablar con ellas. Le pasaba lo mismo en el colegio, se ponía nervioso cada vez que estaba cerca de los representantes del sexo débil. No sabía cómo comunicarse con ellas, e incluso le daba un poco de miedo. Pero ahora, ganando algo de experiencia, sin embargo, en presencia de la nueva camarera seguía sintiéndose perdido y se quedaba callado. Por supuesto, al cabo de un rato, se armó de valor y por fin habló con María aquella noche. Vino al bar expresamente para hablar con ella, solo y sin amigos. No los necesitaba en ese momento. María parecía cansada o triste, y entonces alguien de los clientes, no uno de los habituales, expresó su descontento porque le había traído la cerveza equivocada. Eso provocó una fuerte protesta que exigió su propia cerveza y se negó a aceptar otra. María se puso nerviosa. Tendría que devolver la bebida y admitir su descuido ante el encargado. Una situación desagradable para ella. «Pon esa cerveza en mi cuenta», dijo Carlos. «Tráele lo que pidió. Yo lo pagaré». María sonreía de gratitud, y su cálida sonrisa resonó en el corazón de Carlos. Fue una alegría para él ayudar a esta chica, apoyarla de alguna manera durante aquella velada. Carlos y María intercambiaron bromas y sonrisas entre ellos. Algo empezó a desarrollarse. Carlos lo sintió, y María también se sentía atraída por él. Era simplemente maravilloso hablar. Sin embargo, no pudieron encontrar tiempo durante ese turno. Estaba ocupado con muchos invitados, ya que era un día de descanso. La joven camarera no tenía ni un minuto para sentarse. Pero Carlos esperó a que terminara el turno y se ofreció a acompañarla a casa. Resultó que había alquilado un apartamento a 2 manzanas del bar. Y la joven pareja, tomada de la mano, paseó por las calles despiertas de la ciudad. Se sentían felices y serenos. Al principio estaban en silencio, pero no era un silencio incómodo u opresivo. Era relajado y tranquilo. Ni María ni Carlos sintieron vergüenza ni incomodidad. Entonces de repente ambos empezaron a hablar. Empezaron hablando de la noche anterior y de la actuación del grupo de rock local, compuesto por antiguos alumnos del colegio. María y Carlos estuvieron de acuerdo en el grupo que tenía un brillante futuro por delante si seguían con el mismo espíritu. Finalmente Carlos se armó de valor para una conversación más íntima. «¿Tienes a alguien en la vida?», preguntó. María respondió rápidamente. «Estoy soltera». Sin embargo, Carlos no podía dar una respuesta definitiva a la pregunta. Siempre había estado liado con alguien. Actualmente, al parecer, estaba saliendo con Katia, una chica de clase paralela. Ya habían tenido un par de citas. Pero por María, dejaba fácilmente de lado todo lo demás. Esa chica le atraía cada vez más. Carlos le pidió a María que hablara de sí misma. Quería saber más de aquella belleza misteriosa que tanto le había impresionado. Experimentaba sensaciones desconocidas que le deleitaban y le confundían a la vez. María le contó su vida con sencillez y sinceridad, y Carlos la escuchó atentamente, captando cada palabra con avidez. Le gustaba todo de aquella chica, su forma de hablar, su tono tranquilo y amable, sus expresiones faciales. Le gustaba absolutamente todo de ella. No quería separarse de ella. Esperaba que el viaje hasta su casa fuera muy largo. Resultó que María había nacido y crecido en su pueblo. Su casa familiar estaba a casi 100 kilómetros de Yugorsk, un lugar acogedor y tranquilo pero no apto para jóvenes, como la mayoría de sus amigos. Al terminar el 9º curso, María se fue en busca de la felicidad a la ciudad más cercana. Se matriculó en una escuela de pedagogía, eligiendo ser profesora de niños pequeños, no por pasión sino porque necesitaba aplicarse en algún sitio. Terminó sus estudios y obtuvo un diploma, pero no pudo ejercer la profesión. Al cabo de un par de meses se dio cuenta de que la enseñanza no era lo suyo. No podría transmitir a los niños cómo resolver problemas matemáticos o escribir redacciones. Yo puedo hacer todo eso perfectamente, pero enseñar y participar es otra historia. La educación universitaria es una cosa, la práctica es un mundo totalmente distinto. María compartió sus recuerdos. No quería asumir tanta responsabilidad. Temía desanimar el deseo de aprender de los niños, así que lo dejó. Luego,
trabajó durante algún tiempo en un centro educativo privado. Una chica joven y atractiva con formación pedagógica fue muy bien acogida allí. No se parecía en nada a la escuela. Aquí no daba tanto miedo cometer errores o enfrentarse a algo. Además, a María siempre le había gustado trabajar con niños pequeños. Sin embargo, aquel centro quebró y cerró, dejando a María en paro. Fue entonces cuando llamó la atención un anuncio en el que se decía que necesitaba a una camarera en un bar. Respondió al anuncio. «Me alegro mucho de que el centro haya cerrado», admitió Carlos. «Porque si no, nunca te habría conocido». Carlos y María empezaron a salir. La tranquila y modesta María, con una sonrisa deslumbrante y mirada dulce, cautivó por completo el corazón del joven. Ella sentía lo mismo por Carlos. María le quería con toda su alma y corazón. Hizo todo lo posible para que Carlos se sintiera feliz y querido cuando estaba con ella, aunque eso supusiera sacrificar sus propios deseos y su tiempo de ocio. Carlos se mudó rápidamente a un piso de alquiler con María y empezaron a vivir juntos. A los familiares de Carlos no les hacía mucha gracia, pero no podían hacer nada. Al fin y al cabo, ya era un hombre adulto que hace tiempo hacía lo que le daba la gana. Carlos siguió estudiando en la universidad y María siguió trabajando de camarera. Los ingresos combinados del sueldo de ella, la beca de él y la ayuda económica mensual de sus parientes eran suficientes para la joven pareja. Carlos se sentía en paz cuando estaba con María. Sentía que esa chica le aceptaba con todos sus defectos y, paradójicamente, incluso amaba esas imperfecciones. Ella veía lo positivo en él, lo que le hacía sentirse especial, y la forma en que María le miraba, tan atenta, pendiente de cada una de sus palabras. Carlos recibía innumerables cumplidos cuando tocaba la guitarra o cantaba para su novia. Se sentía increíblemente necesario, importante, exitoso y casi perfecto. Era una sensación deliciosa, pero entonces, por alguna razón que el propio Carlos no podía entender, todo cambió, lenta y gradualmente. Poco a poco los cuidados de María dejaron de calentar el alma de Carlos. Se había acostumbrado a su adoración y atención. María solía hacerle su tostada favorita para desayunar e intentaba complacerle con algo especial para cenar, pero de algún modo se convirtió en la norma. En María no evocaba en él los mismos sentimientos de admiración e interés. Al principio María parecía un misterio para Carlos. Una chica guapa, tranquila y modesta, sin embargo, sus ojos delataban una naturaleza vibrante. Una combinación intrigante, pero con el tiempo Carlos descubrió que María no tenía nada de especial. Era una chica corriente, incluso un poco aburrida a veces. Carlos siempre le habían atraído las personalidades extraordinarias. Temía la mediocridad y la mundanidad. Incluso tenía a su ídolo, Anton Sokolovsky. Anton era 10 años mayor que Carlos, y por cierto, ambos iban al mismo colegio. Sin embargo, mientras él se planteaba ir a una escuela de formación profesional como la mayoría de estudiantes medios, Anton formó su propia banda y se dirigió a Moscú para seguir su carrera fulgurante. Aunque Anton no se convirtió en una superestrella, alcanzó cierta fama. Sus canciones sonaban en la radio, daba conciertos por el país y tenía su propio ejército de fans. Anton poseía una mente aguda y un carisma increíble. Carlos conocía personalmente a Anton. Anton visitaba a menudo Yugorsk, donde vivían sus padres, pero siempre se pasaba por un bar de rock, donde era un cliente frecuente y querido. Se reunía con viejos amigos y escuchaba a los músicos locales. Aquí todo el mundo conocía y quería a Sokolovsky. Carlos se consideraba su admirador. Le gustaba todo de esa persona, su sonrisa abierta, su forma de comunicarse, su mirada firme. Sokolovsky tenía unos ojos extraordinarios, tristes, reflexivos. Parecía que con esos ojos podría ver a través de cualquier interlocutor. Carlos quería ser como Anton. Incluso intentó imitarlo, pero enseguida se dio cuenta de que no lo conseguiría. Sokolovsky era una estrella única, un solista y un líder. Esa noche María tenía turno en el bar, y Carlos también entró en el bar para reunirse con amigos y escuchar a un nuevo grupo de rock que, según decían, prometía. A medida que avanzaba la noche y se acercaba la medianoche, Carlos sintió de repente una sensación de excitación. Se dio la vuelta y vio a Sokolovsky en compañía de unos amigos. Anton se dirigía a su mesa favorita, saludando amablemente con la cabeza a los conocidos. Carlos estaba encantado porque sabía que esa noche no iba a ser aburrida.
Sokolovsky era una fiesta en sí misma. Carlos estaba decidido a mantener una conversación con él más tarde, cuando se presentara el momento adecuado. En el fondo, Carlos aún albergaba la esperanza de que Anton algún día lo ayudara, le subiera al escenario y hablara en su favor. Al fin y al cabo, era una persona influyente, con contactos y conocidos. Tal vez Sokolovsky lo acogiera en casa o en su banda algún día. Tal vez no como miembro principal, pero al menos como un refuerzo. Anton vivía la vida soñada por Carlos. Actuaba, hacía giras, ensayaba, se relacionaba con gente interesante y lo más importante, estaba en el escenario. Anton llenaba estadios y tenía multitudes de fans que cantaban sus canciones y lo admiraban. Era una forma de felicidad. Carlos, que se acercaba al final de sus estudios universitarios, se dio cuenta de que ya no podía ser músico de rock y que probablemente era demasiado tarde para empezar a su edad. Pero cada vez que veía los videos de Anton, resurgía un sueño en su corazón. Aún esperaba que algún día Anton se fijara en él y cumpliera su sueño. Por desgracia, a Carlos le faltaba el valor para dar ese paso. María servía en la mesa de Sokolovsky, sonriendo a Anton y a los demás clientes. Él la miraba y a veces le decía algunas palabras. Carlos no podía escucharlo, pero a juzgar por las expresiones de María, era algo agradable. Para su sorpresa, Carlos se dio cuenta de repente de que no le gustaba ver a su novia entablando conversaciones amistosas con Sokolovsky. No eran celos. Carlos comprendía que Sokolovsky estaba rodeado de hermosas mujeres de distintos tipos, dispuestas a hacer cualquier cosa por él. Entonces, ¿para qué iba a necesitar a una simple provinciana como María? Sí, era una chica sencilla. Después de vivir con ella unos meses, vio que su aspecto no tenía nada de especial. Ni siquiera entendía qué le había traído de ella. La sensación desagradable para Carlos provenía del hecho de que no era ella la que charlaba encantadoramente con una estrella. Tuvo que esperar pacientemente el momento oportuno, mientras María ya conversaba tranquilamente con Anton, como si ni siquiera se diera cuenta de quién tenía delante. Y puede que realmente no lo entendiera. Habían pasado varias horas y Carlos decidió que era hora de hablar con su ídolo. Se dirigió a la mesa en el mismo momento en que María se acercaba apresuradamente a Sokolovsky, y el torpe chocó con Carlos cargado con una bandeja. No, María consiguió sujetar los vasos de cerveza, sin derramar una gota. Su rápida reacción salvó la situación, pero Carlos no pudo resistir un comentario irritado. Un elefante en una chacarrería. La frase se le escapó automáticamente de la boca, como solía decirle a su madre cuando se le caía o derramaba algo. María se sintió avergonzada. Le incomodaba que Carlos citara y llamara la atención sobre su error. Si no hubiera sido por su comentario cáustico, nadie se habría dado cuenta de nada. ¿Por qué has hecho eso? Sokolovsky sonrió alentadoramente a María. Es una dama muy linda y delicada. Después de las palabras de Anton, Carlos miró con odio a María, y ella de repente le irritó aún más. Se puso nerviosa. El resto de la velada transcurrió de maravilla. Carlos se lo pasó muy bien en compañía de Sokolovsky y sus amigos. Era interesante escuchar sus historias sobre su vibrante juventud y sus conciertos en la capital. Habían vivido todo tipo de aventuras en su época. Se podría hacer toda una película de ello. A Carlos le gustaba sentirse parte de aquel equipo, aunque solo fuera por una noche. Aquella gente vivía alegremente, a carcajadas, y se reía de todo corazón. María terminó su turno y se acercó a Carlos para invitarle a salir a casa, como hacían habitualmente. Él se limitó a hacerle un gesto con la mano. No estaba de humor en aquel momento. ¿Es tu chica?, preguntó Anton. Más bien, una fan. Sin importar sus sentimientos, contestó Carlos. Ella estaba allí oyéndolo todo, y no le importaba. No quería que Sokolovsky se enterara de que su seria relación era con una simple camarera. Tienes suerte, ojalá yo tuviera admiradoras así, dijo Anton, guiñándole un ojo a María. Sonrió tristemente y fue a cambiarse a la sala de profesores. Ya estaba muy cansada y quería volver a casa cuanto antes. Carlos llegó al apartamento donde vivía con María desde hace varios meses. Por la mañana temprano, pensó que María montaría una escena al menos, o le exigiría explicaciones. Después de todo, la había tratado muy mal, llamándole elefante
y no admitiendo ante los demás que era su novia. Pero María parecía culpable. No le dijo ni una palabra a Carlos. Y luego, cuando despertó, se comportó como si no hubiera pasado nada, mirándole con el mismo cariño y ternura de antes, cuidándole con admiración y atención. Carlos encontraba irritantes las cualidades anteriores de María, que antes percibía como dones del destino. Lo que antes parecían sus méritos se convertían en defectos, no el cuidado, sino el intrusismo, la belleza antinatural, sino la sencillez rural, no la modestia, sino la contención. Sin embargo, Carlos no tenía prisa por romper con María. Le convenía estar con ella. Le proporcionaba alojamiento, le preparaba comidas deliciosas, incluso le planchaba las camisas. Todo eso sin controlar todos sus movimientos. A diferencia de, por ejemplo, sus familiares. No le exigía informes, no le ponía límites, no le daba la lata con el futuro. Carlos se sentía mucho más libre con ella que en su propia casa, con su abuela, su abuelo y su madre. Sin embargo, Carlos soñaba con algo más. Se veía a sí mismo como un moscovita triunfador y consumado, al lado de una chica brillante, con aspecto de modelo. No con María, la del pueblo. Esperaba con impaciencia el final de la universidad, para trasladarse por fin a la capital, y empezar allí una nueva vida. No veía a María a su lado en el futuro. Solo era algo temporal. Pero los planes de Carlos estuvieron a punto de verse truncados por un ridículo accidente. «Debemos de hablar seriamente», dijo María un día que se encontró con Carlos después de las clases de la universidad. Acababa de terminar 5 clases consecutivas, así que no tenía fuerzas ni ganas de hablar con ella. Sin embargo, ella mostró una persistencia. Carlos respiró hondo. Se dio cuenta de que no había salida. Estoy esperando un hijo», dijo María bajando la mirada. Parecía muy avergonzada, como si le hubieran echado agua fría. «Quiero decir que no lo entiendo, que hay que entender. Es simple. Estoy embarazada». «¿Estás segura?», preguntó Carlos con esperanza en la voz. «Absolutamente no hay duda». «¿Y qué pasa con Moscú? ¿Qué pasa con nuestros planes y sueños? Ahora todo ha terminado». Carlos trató de convencer a María de que se planteara interrumpir el embarazo, argumentando que aún no estaban preparados para ser padres, que el niño necesitaba unos padres maduros y que ellos eran prácticamente niños. «No estoy preparado», admitió sinceramente el chico. «¿Qué clase de padre sería? Ni siquiera he terminado la universidad». «Lo entiendo», suspiró María con pesadez. Parecía tan miserable, tan perdida. ¿Y cómo iba a hacerlo sola? Carlos sabía perfectamente que María no era capaz de hacerlo sola. Del mismo modo sabía que no podía abandonarla, o mejor dicho, no quería abandonar a su propia hija. Desde niño había escuchado comentarios despectivos sobre su propio padre. Aquella persona ni siquiera sabía de la existencia de su hijo y aún así resultó ser un canalla por no implicarse en su educación. El abuelo, la madre y la abuela de Carlos consiguieron indulcarle una regla sencilla: nunca abandones a tus hijos, bajo ninguna circunstancia. Quien lo hace es indigno de respeto, de amor y de una vida feliz. El pecado más grande que se puede cometer. Y ahora, Carlos se encontraba en una situación similar a la que su padre había afrontado alguna vez. Dejar embarazada a una chica con la que simplemente había tonteado, sin intenciones serias. Carlos no podía disolverse de la inmensidad de su patria. No podrá escapar las consecuencias. No, por supuesto, María no le perseguirá. No miente cuando dice que va a criar sola al niño, pero la conciencia de Carlos no le permitirá escapar. Bueno, entonces preparémonos para la boda, suspiró Carlos y forzó una sonrisa. Bueno, ¿qué puedes hacer ahora? Tendrás que adaptarte a las circunstancias. Si lo piensas bien, María no es la única culpable. Carlos también ha tenido bastante que ver. María no era ciertamente el límite de sus sueños, pero puede vivir con ella. Es ingeniosa, cariñosa y probablemente será buena madre. Además, Moscú espera. No se va a ningún lado. Carlos seguirá logrando sus objetivos.
El tipo intentaba sinceramente animarse con tales pensamientos, pero vamos, un niño. Lo principal es que nazca dentro del matrimonio. Entonces se cumplirán las formalidades. Y luego podrán divorciarse y seguir con sus planes anteriores. Bueno, tendrá que pagar manutención durante 18 años enteros, pero eso no es problema. Carlos tendrá tales ingresos que esas deudas no le afectarán. María abrazó a Carlos y se apretó contra él. Sabía que eras fiable y digno de confianza. Antes, aquella confesión le habría levantado el ánimo. Le habría llenado de alegría, pero ahora María parecía un obstáculo, un problema. Por eso permaneció callado. Carlos presentó a María a sus parientes. Bueno, ¿cómo iba a ser, sino ahora que se acercaba la boda? Enseguida se ganó sus corazones, especialmente el de la abuela. Alabó incansablemente a la novia del nieto y repitió lo increíblemente afortunado que era Carlos por conocer a una muchacha así. Comenzaron los preparativos de la boda. María parecía tan feliz, tan inspirada. Su aspecto alegre molestaba a Carlos, y las discusiones sobre la próxima celebración le ponían nervioso. Todo el mundo se regocijaba, mientras Carlos se sentía atrapado como un animal acorralado. Todos sus planes se habían esfumado por culpa de ella, por culpa de ese ansiado diploma que llevaba en el bolsillo. La defensa fue excelente. Ahora sería el momento perfecto para coger un tren y partir hacia una nueva vida. Pero no, hay una boda. Y María con un niño. María seguía trabajando en el bar mientras que Carlos decidió tomarse unas vacaciones tras el exigente tramo final. Primero los exámenes, luego los créditos y finalmente el diploma. Aún le quedaba tiempo para acumular experiencias para los tiempos venideros, cuando María esté de baja por maternidad y mantenga la familia. Así que se merecía un poco de descanso. Carlos se dirigía cada vez más al bar de rock para pasar el rato con los amigos, tomarse una copa o dos, y los ojos llenos de envidia miraban a los jóvenes, y no tan jóvenes músicos, que actuaban en el escenario. Algunos se quedarán en esta pequeña ciudad olvidada por Dios, mientras que otros tendrán un futuro brillante, como Anton Sokolovsky. Mirando a esta gente, Carlos empezó a comprender que no había llevado su vida como debía. Una persona nace y vive una sola vez. No hay tiempo para cosas o personas que no ama. Eso se aplica tanto a las personas como a los objetivos. Pero Carlos estaba atrapado por sus compromisos, aullando a la luna, anhelando una vida diferente y mejores perspectivas. Sus amigos no tenían ni idea. Pensaban que solo estaba un poco nervioso por la boda y el nacimiento del niño, creyendo que era normal. Carlos no intentó convencerles de lo contrario. Sufría solo y esperaba desesperadamente que aún hubiera una oportunidad de resarcirse. No ahora, pero quizás dentro de un par de años. Sus planes no estaban cancelados, solo pospuestos. Simplemente no quería que ese atolladero se lo tragara. Una de esas tardes en el bar en las que María se quedaba en casa y Carlos disfrutaba de cierta libertad, conoció a Sana. Era alta, de una belleza deslumbrante, con el pelo largo ondulado hasta la cintura. Llevaba unos vaqueros ajustados que acentuaban su vientre plano y un top revelador. Apareció en compañía de sus amigas, que también eran atractivas, pero sus méritos palidecían en comparación con la belleza de Sana. Carlos no podía apartar los ojos de ella desde que apareció. Por cierto, sus amigos ya se habían dispersado, pero Carlos permaneció sentado en la mesa, dando sorbos a su cerveza y observando. Le gustaba todo de ella: su sonrisa, su risa contagiosa, sus gestos. Sana era claramente la líder entre sus amigos y en la vida en general. Parecía que había captado la mirada de Carlos un par de veces y entonces se produjo un pequeño milagro. Le invitó a unirse a su mesa. Para entonces la mayoría de sus amigos ya se habían marchado y solo quedaban dos chicas silenciosas, que no entorpecieron la conversación entre Sana y Carlos. Durante la conversación descubrieron que tenían mucho en común. Sana era un par de años más joven que Carlos y también había crecido sin padre. Su abuela y su madre insistieron en que se matriculara en la Facultad de Derecho después de la escuela. Pero ella siempre había soñado con ser actriz. El escenario y el ambiente creativo
le fascinaban. «Te convertirás en una excelente actriz», le aseguró Carlos con sinceridad a su nueva conocida. Impresionado por su aspecto. «Se pelearán por ti». «Gracias», sonrió Sana sin inmutarse. «Yo también lo creo, pero a esa edad no estaba preparada para discutir con mi madre y mi abuela. Sin embargo, a medida que fui creciendo y haciéndome más fuerte, declaré que era adulta y que no dejaría que nadie me manipulara ni controlara mi vida. Hoy he recogido mis documentos de la universidad. Ya no volveré allí. En un par de días me iré a Moscú para siempre. Aunque no me convierta en actriz, no volveré por aquí», declaró Sana. Carlos admiró a la chica. A diferencia de él, ella no había renunciado a su sueño, a pesar de la presión externa. No tenía miedo de dejar la universidad y dirigirse a Moscú hacia lo desconocido. En ese sentido se parecía a Sokolovsky, y Sana triunfaría sin duda, con su aspecto, su carácter y su determinación. Carlos se sintió de repente insignificante y cobarde a sus propios ojos. Sin embargo, esa desagradable sensación no duró mucho porque Sana besó inesperadamente a Carlos. La cabeza le dio vueltas por la sorpresa. Era cierto que atraía a una chica tan increíble. «Eres increíble», le dijo Sana a Carlos, dando un ligero paso atrás. Sus enormes ojos marrones parecían dos oscuros remolinos en los que uno podría ahogarse fácilmente. «Me harás compañía. Ven conmigo a Moscú, puedo sentir que tú también te sientes sofocado aquí. Será más fácil para nosotros juntos». Carlos miró asombrado a su bella interlocutora. Ella le había percibido con tanta agudeza y lo comprendía todo de él. Era asombroso. «Sí, por supuesto. Estaré contigo en un instante». Mientras Carlos decía aquellas palabras, creía sinceramente que ya no se ocuparía más tarde de sus problemas con María y la boda, y algo se le ocurriría, pero no podía rechazar a una chica tan sorprendente. Tal vez Carlos no volviera a conocer a nadie como ella. Aquella noche, Carlos salió del bar de rock con Sana. Ella conducía su viejo coche extranjero que le había regalado su abuelo para entrar en la facultad de Derecho. Sana conducía el coche de maravilla. Carlos admiró sus movimientos seguros y su perfil delicado durante todo el trayecto. Luego, acabaron fuera de la ciudad en un campo desierto. Sana apagó el motor, se volvió hacia Carlos y le sonrió. Pero ¿cómo iba a resistirse? Saludaron al amanecer, tumbados, abrazados en los asientos desplegados. En aquel momento Carlos no tuvo ninguna duda de que rompería con María y no rechazaría al niño. Por supuesto, pero definitivamente no habría boda. Resultó que decirle la verdad a María no era tan fácil como parecía, pero Carlos tampoco tenía intención de engañarla. No estaba haciendo nada malo. Conoció a otra persona, se enamoró. Son cosas que pasan. No le pertenece a María. Es una persona libre que puede hacer lo que le venga. Sin embargo, cuando María miraba a Carlos con esos ojos, era difícil. Carlos se sentía como un canalla cuando compartió directamente la noticia con su antigua prometida María. Ella retrocedió como si las palabras de Carlos le causaran dolor físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tienes prisa, ni siquiera conoces a esta Sana. Es una chica guapa, eres joven, lo entiendo todo. Es un asunto pasajero, pero si tienes ganas de ir a Moscú, vayamos juntos de todas formas. Nada me retiene aquí». Sintió que la ira hervía en su interior. Ella no entendía nada. «Quiero ir a Moscú para empezar una nueva vida, la que había soñado durante tanto tiempo. Quizás incluso triunfe como músico de rock. Si no funciona, encontrará un trabajo en su recién adquirido campo. Moscú es una ciudad de grandes oportunidades, no la desaprovechará. Y esa carga en forma de hijo no deseado de María definitivamente no es necesaria allí». María lloraba. Pedía perdón. Suplicaba. Carlos seguía sin entender por qué se enfadaba y le insultaba, intentando hacerle más daño.
Sabía que estaba siendo cruel con María, pero intentó cortar los lazos con la chica, que se había vuelto fastidiosa, alejarla. Sí, ella le fastidiaba como nunca. Carlos recordaba todo de María, su origen rural, su falta de educación y su estrechez de miras. Acusaba a su antigua prometida de falta de ambición y la llamaba gallina tonta. María se limitó a asentir en respuesta a todos los insultos. Aceptó y prometió cambiar. Otra chica en su lugar se habría enfadado. Habría empezado a insultar a su prometido infiel como respuesta. Pero ella se aferró a Carlos con todas sus fuerzas y estaba dispuesta a perdonarle absolutamente todo. A Carlos le resultaba incluso un poco agradable ser valorado así, como una deidad. Mira cómo lucha por él. Carlos sabía que estaba humillando a la chica, pisoteándola, pero no podía parar. Se estaba vengando de María por todos los problemas que le había causado y también se estaba reafirmando. Al final, Carlos salió del apartamento de María dando un portazo. En ese momento, se sintió ligero y libre. Por supuesto, el niño no desaparecería. Tendría que pagar la manutención y tal vez incluso tener contacto. Carlos no quería ser visto a los ojos de su propio hijo o hija como la misma figura mítica que su propio padre. Por supuesto, no abandonaría al niño y estará episódicamente presente en su vida, ocupándose de esa personita. A su debido tiempo, el niño lo entenderá todo y se sentirá orgulloso de su exitoso y decidido padre. Carlos decidió no explicar nada a sus familiares. Difícilmente iría tan bien como con María. Les llamaría más tarde y se los contaría todo. Cuando llegue a su destino, les dejará una nota y les pedirá que cuiden de María y del bebé. Por mucho que Carlos lo intentara, no podía apartar a la niña de sus pensamientos. Ya se sentía responsable de esa pequeña vida. Un día antes de partir, Carlos se alojó en casa de su amigo y luego se dirigió a los radiantes ojos de Sana, embarcándose en una nueva vida, con solo una pequeña mochila en su hombro. En el largo camino que le quedaba por recorrer, Carlos agotó todos los ahorros de su abuelo, acumulando una gran suma. Según sus palabras, era un capital inicial tan necesario para todo hombre. Ahora ese dinero le venía muy bien. Carlos alquiló un apartamento para él y Sana, y vivieron con ese dinero hasta que encontraron trabajo. Sus abuelos y su madre intentaban constantemente contactar con Carlos. Probablemente querían expresar su disgusto por sus acciones y tal vez influir en él o incluso traerlo de vuelta. Pero Carlos hizo caso omiso a las llamadas. Explicó todo en una carta. No tenía ningún deseo de hablar con sus parientes hasta que las cosas se calmaran. Con el tiempo las pasiones se calmarían y todo se estabilizaría. Carlos encontraría un trabajo y se instalaría en la capital. Y entonces hablarían. Pero ahora no era el momento. Sana creía que Carlos estaba haciendo lo correcto. Los parientes mayores a menudo nos arrastran sin saberlo, comentó profundamente. Cuando Carlos volvió a hacer caso omiso de la llamada de su madre, ella dijo que intenten confinarlos dentro de su marco, queriendo que sus hijos vivan según sus reglas. Pero no somos de su propiedad, y no estamos obligados a moldear nuestras vidas para complacerles. Somos individuos separados, adultos. Carlos está de acuerdo con todo lo que dice Sana. Sin embargo, su unión no duró mucho. La joven belleza encontró rápidamente a un padrino rico en la capital y se marchó sin dudarlo. Carlos se sintió abandonado, humillado y perdido. Sentía un dolor físico por la traición de la chica. Pensó que por fin había encontrado en ella un alma afín. Sana lo entendía como nadie y él estaba de acuerdo con cada palabra que decía. Tales conexiones eran raras de encontrar, pero juntos se las habrían arreglado y habrían conquistado Moscú, pero Carlos no tardó en dejar de sufrir. Necesitaba instalarse en el nuevo hogar, encontrar un trabajo mejor pagado. Volver estaba descartado. Tras un mes y medio de búsqueda infructuosa, por fin tuvo suerte. Le contrataron como economista junior en una empresa no tan exitosa, pero indudablemente fiable. Parecía solo el principio, el inicio de su camino hacia una vida próspera y de éxito. Pero habían pasado más de 10 años y Carlos seguía trabajando en un puesto no tan prestigioso,
No había hecho progresos significativos en su carrera y no parecía haber perspectivas destacables. Tras conseguir un empleo, decidió llamar a su madre. Estaba preparado para una conversación seria. Seguramente su madre gritaría, le acusaría y tal vez le exigiría que volviera. Pero su madre le sorprendió. ¿Cómo pudiste hacernos esto? A María. Su pregunta fue un reproche. Como él había esperado, Carlos permaneció en silencio, dejando que su madre se desahogara. La siguiente frase causó una impresión increíble. María estaba tan preocupada por tu traición que perdió al bebé y acabó en el hospital. Te llamamos para decirte que estaba en la unidad de cuidados intensivos, pero nunca contestaste. Carlos procesó la noticia. Irónicamente, le dolía pensar que la niña no estaba allí. En teoría, debería sentirse aliviado porque el problema se había resuelto solo, pero sentía una mezcla de dolor, decepción y añoranza indescriptible. Carlos lo superó, claro, lo superó. Ahora era más fácil pasar página y empezar de nuevo. Carlos trabajaba mucho, ahorraba dinero, siempre que podía. Su vida consistía en informes, el camino de la oficina a casa y viceversa, sin socializar. Nuevos conocidos vibrantes y sobre todo chicas guapas. Carlos abandonó por completo su guitarra. Ahora estaba cogiendo polvo en el rincón sin que nadie se interesara por ello. Al cabo de un par de años consiguió una pequeña hipoteca para un piso destartalado en un viejo edificio a las afueras de la ciudad. Sus familiares le ayudaron con el pago inicial. En aquel momento se alegró de verdad, creyendo que era un nuevo comienzo, pero una vez más, el tiempo pasó y nada cambió para él. Siguió viviendo en un minúsculo apartamento de 2 habitaciones, dedicando mucho tiempo a desplazarse al trabajo, llegando a duras penas a fin de mes, recortando en todo. Solo en sus perfiles de redes sociales construía cuidadosamente una imagen de persona de éxito. Parecía que le iba bien. Carlos sabía que sus amigos y familiares creían que todo le iba bien en su vida personal, pero no era cierto. Tenía de vez en cuando ligues, pero todas esas mujeres, sin excepción, estaban de paso, como Sana. Necesitaban un lugar temporal donde estar, y el apartamento de Carlos le servía como punto de tránsito. El hombre lo entendía y ahora recordaba con nostalgia a María. Sus cuidados, su ternura, su amor, su sensibilidad, su atención y su respeto. Estar con ella hacía que Carlos se sintiera como un rey. Le daba la sensación de tener alas en sus espaldas. En cuanto a los demás, siempre utilizaban a Carlos. El hombre lo entendía perfectamente y estaba de acuerdo. ¿A dónde más podía ir? En su juventud, Carlos pensó que había muchas más como María en su vida. Pero con los años se dio cuenta de que los sentimientos fuertes y la sinceridad son raros. Sin embargo, no había vuelta atrás. Carlos se alegró mucho de recibir una llamada de su vieja amiga Sania. Estudiaron juntos en el colegio y apenas se separaron cuando Carlos se mudó a Moscú. Sin duda, la vida llevó a los amigos por derroteros distintos. Pero aún quedaban muchas cosas que les unían. Cálidos recuerdos, una infancia y una juventud compartidas. Todo eso no desaparece sin dejar rastro. Y ahora resulta que Sania por fin ha decidido sentar la cabeza. Se va a casar pronto e invita a su amigo de la infancia, que ahora vive en Moscú. ¿Y qué pasa con una moscovita? Encontrará tiempo en su apretada agenda para un viejo amigo, al que no ven desde hace años, especialmente en una ocasión como esta. Fue un comentario medio en broma que convenció a Carlos de que en Yurgox se le consideraba exitoso y feliz. Su actividad en las redes sociales a lo largo de los años no había sido en vano. Carlos nunca había visitado a su ciudad natal en todos esos años. Su madre, su abuela y abuelo le han visitado varias veces, pero por alguna razón, él no quería volver. Ahora, de repente, el hombre sintió que estaba preparado para volver a su ciudad natal. Encontrarse con viejos amigos que le verían como un economista de éxito. Quería pasear por las calles familiares de su infancia, visitar el bar de rock y sentirse como un huésped de éxito. Alguien que había conseguido labrarse una carrera y escapar de los bosques. Sería estupendo. «Por supuesto, iré», dijo Carlos a Sania. Llegó a su ciudad natal en la última hora de la tarde. En lugar de coger un taxi, decidió caminar. No había cambiado mucho, las mismas aceras polvorientas y agrietadas. Exuberante vegetación por todas partes.
calles, parques y plazas familiares. Una extraña sensación le invadió. Ahora su yo más joven, lleno de planes y esperanzas, parecía que era diferente de todos los demás, los ordinarios que se quedaron en la ciudad, mientras que él se convirtió en alguien como Anton Sokolovsky, una persona con la que los lugareños estarían orgullosos de relacionarse. Pero no fue así. Carlos vivía y trabajaba en Moscú, pero no era realmente lo que había soñado. Es cierto que los lugareños no sospechaban que, al menos durante una semana, Carlos se sentiría como una persona que quiso ser en la juventud. Eso lo hizo feliz. Su familia le acogió con alegría y calidez. Últimamente no se veían mucho. Su abuela y abuelo habían envejecido bastante, aunque antes eran energéticos, fuertes e invencibles. El tiempo no perdona. Ni siquiera su madre era tan bella y joven como antes. Eran las únicas personas en el mundo que realmente importaban a Carlos. Cuando se fueron, la idea de quedarse completamente solo le aterrorizó. No quería ni pensar en esos días en los que estaría completamente solo. Al día siguiente, Carlos se encontró con Sania y su prometida en un café. Verónica resultó ser encantadora y agradable para hablar. Sania no le soltó la mano. Era evidente que estaba profundamente enamorada de su compañera. Bajo la blusa de Verónica se apreciaba un ligero bulto. Ya está. Sania pronto sería padre. Aquello sí que era noticia. Carlos pensó que ya habría tenido un adolescente, de no ser por... ¿Quién sabe? Quizás si ese niño hubiera nacido, Carlos habría vuelto a Moscú para estar con ellos. Cuando se hubiera dado cuenta de que las cosas no funcionaban en la capital, quizás se habría declarado a María y habrían vivido juntos como una gran familia feliz. Es una pena que Carlos no comprendiera que en su juventud la felicidad llegaría por sí sola. Siempre perseguía el sueño equivocado. La reunión amistosa transcurrió de maravilla. A Sania y a Carlos se les unieron sus viejos amigos y se sentaron, discutiendo detalles de la próxima boda y riendo mucho. Se sentían como en la infancia y juventud, aunque todos sus amigos se habían convertido en personas casadas y respetables. A algunos les había crecido la barriga y otros ya habían empezado a quedarse calvos. Ahora eran hombres de familia maduros, pero seguían siendo los mismos bromistas. Y más tarde Sania y Verónica se fueron a casa, mientras que Carlos iba con sus amigos al casi familiar bar de rock. Aquí tampoco había cambiado casi nada. Los amigos se dejaban caer por allí de vez en cuando, y daba la sensación de que seguían perteneciendo allí. Carlos interpretó el papel de moscovita de éxito, invitando a sus amigos una cerveza y compartiendo información sobre la vida. No mentía, por supuesto, pero presentaba los hechos de un modo que mantenía la imagen de alguien que había alcanzado sus sueños de juventud. «Bien hecho, Carlos», le dijo Sergei, con una palmada en el hombro, como solía decirle en la juventud. «Yugorsk no está hecha para ti. Tú llegarías más lejos, y es exactamente lo que hiciste. Todos estamos aquí por ti e incluso te envidiamos un poco», dijo Sergei. Carlos le sonrió a su amigo y guardó silencio. Si Sergei supiera lo que tendría que envidiar. Al día siguiente era la boda. Carlos llegó al registro civil a la hora convencida, recibido por una multitud de invitados bien vestidos, parientes adultos de los recién casados y sus amigos. Al principio Carlos se sorprendió por la abundancia de caras desconocidas. Luego le llamaron sus amigos, y todos acudieron a la celebración con sus parejas. Todos eran personas serias, casadas con hijos, trabajo, piso y coche. Al ver a sus antiguos amigos, Carlos sintió de nuevo que su vida transcurría sin rumbo. No podía faltar una ceremonia formal de registro, seguida de un paseo con un fotógrafo por los lugares memorables de la ciudad. El champán corría como un río y los invitados reían, deshaciéndose en cumplidos a los recién casados. Sania y Verónica estaban increíblemente felices y profundamente enamorados. Después llegó la hora del restaurante. Para entonces Carlos se había relajado y se había familiarizado con todos los que no conocía. Le trataron con cordialidad y amabilidad, le preguntaron por Moscú, le hablaron con respecto a su carrera. Todo era exactamente como se había imaginado.
Una multitud elegante en el restaurante. En el porche les esperaba un anfitrión alegre y sonriente. Una nueva oleada de invitados se reunió allí, y fue allí donde Carlos se encontró con una sorpresa que no esperaba. Entre la multitud de recién llegados, vio a María. Al principio no podía creerlo. Pensó que se lo estaba imaginando. ¿Cómo podría estar aquí? María sin dudas había cambiado durante ese tiempo, pero no tanto como para que Carlos no la reconociera. Sus enormes ojos turquesa eran los mismos, su pelo ligeramente ondulado, caía en cascada y tenía un aspecto delicado, casi traslúcido. Solo que ahora había una confianza en su mirada que hacía su rostro más atractivo. María llevaba un vestido vaporoso de un exquisito tono esmeralda que complementaba sus ojos. Parecía más joven que las mujeres de su edad e irradiaba calidez y energía. Incluso a distancia, Carlos lo sentía. «Es María». Carlos se volteó a Sergei. «¿Qué hace ella aquí?» «María, San ya la invitó», respondió Sergei a su amigo. Carlos sonrió. «No, de verdad». Sergei le ayudó en ese momento. María también se fijó en él. Se miraron y ella sonrió. Eso tuvo un efecto extraño en Carlos. Su radiante sonrisa le cautivó y se olvidó de lo bonita que era, que iluminaba su rostro con un brillo especial. Por otro lado, le invadió un sentimiento de rabia. Sí, estaba enfadado con María por alguna razón. Era a ella a quien de repente culpaba. María hace muchos años era simplemente una chica modesta, siempre reclamando atención y poco dispuesta a darle libertad. Huyó a Moscú sin pensárselo del todo. Todo fue por ella. Ahora tenía que llevar una existencia miserable, mientras María se presentaba a la boda con un aspecto hermoso, claramente exitoso, segura de sí mismo, sonriendo con superioridad. Carlos asintió secamente a María y se apresuró a mezclarse en la multitud. Pero ahora la celebración no era tan agradable como antes. Carlos observaba desde su asiento cómo María se divertía. Se relacionaba sin esfuerzo con los invitados, riendo y bailando. Muchos hombres la invitaban a bailar, estaba claro de que tenía su encanto. No era sorprendente, pero sí extraño que viniera sola a la boda. Sergei dijo que la habían invitado. Podría ser por él, Carlos. Estaba claro que María disfrutaba de la vida y parecía que todo le iba bien. Llevaba joyas modestas y discretas, pero Carlos sabía perfectamente cuánto costaba todo aquello. Una fortuna. Y los zapatos, inconfundiblemente de una marca cara, con sus características suelas rojas, no encajaban con la imagen de una mujer del pueblo. Tenía un aspecto modesto, pero caro y muy refinado. Las chicas locales, a la antigua usanza, preferían brillar en tales acontecimientos como las bodas, con toda su fuerza, maquillaje brillante, ropa llamativa, peinados muy elaborados. María destacaba entre ellas y por alguna razón, eso irritaba a Carlos. Le parecía que María miraba a todo el mundo, incluso a sí misma, con un sentimiento de superioridad. Quería que bajara a la tierra, que mostrara su verdadero yo. ¿Quién era realmente? Una simple chica de pueblo, una antigua camarera. La dejó hace muchos años porque no quería atar su vida a una campesina tonta. No había necesidad de que actuara como una reina aquí. Él, Carlos, era el invitado de la capital de esta boda, no ella. El hombre esperó el momento adecuado y finalmente llegó. María se presentó llevando una bandeja y se apresuró a acercarse a una mujer mayor, quizás la abuela de la novia. Parecía indispuesta por el calor y María se dio cuenta. Se apresuró a ir a la cocina y volvió con una bandeja que contenía una jarra de agua fría y un par de vasos. Carlos se apresuró a reunirse con su antigua novia. Quería humillarle. La frase adecuada había madurado en su cabeza. «Hola, el pasado no te deja ir, ¿verdad?», dijo Carlos en voz baja. Esas palabras debían recordarle a María su pasado, hacerle recordar quién era de verdad. María miró a Carlos con ojos sorprendidos y parecía que estaba un poco nerviosa. Ya está, todo se vino abajo. Todo el encanto exterior desapareció en ella. No ha cambiado nada y parece que Carlos
sigue teniendo una influencia tremenda sobre ella. «Hola», susurró María en voz baja. Puso la bandeja delante de la anciana y se alejó. Carlos, satisfecho de sí mismo, volvió a su asiento, sintiéndose casi feliz. Sí, consiguió cautivar a María. Ahora ya no parecía tan arrogante y radiante. ¡Qué bueno! Carlos invitó a bailar a una joven, probablemente la sobrina de Verónica. La joven lanzó cariñosas miradas al solitario invitado de la capital. Estaba claro que había caído bajo el hechizo del supuesto hombre de éxito de Moscú. La juventud de hoy en día se siente atraída por tipos así. Carlos decidió aprovechar la impresión que causó en la chica y la invitó a salir. Ella aceptó encantada. El hombre lo hizo por el bien de María, que viera lo bien que se lo pasaba y lo popular que es. Mira, hasta las jóvenes bellezas se le echan encima. Parece que Carlos consiguió el efecto deseado. María lo miraba abrazando a su joven primo en el baile, y sus ojos se llenaron de tristeza. Tal vez está celosa, quizás aún siente algo por él. A Carlos le resultaba agradable pensar así, pero no era suficiente para él. Quería que los demás se rieran de María, ni él mismo entendía por qué, pero humillarla le hacía sentirse más exitoso e importante. Una tontería, claro, pero es así. Carlos observó discretamente a María. Esperó el momento adecuado y finalmente sucedió. La chica no se dio cuenta de que alguien había derramado champán por el suelo. Se resbaló torpemente y se agitó los brazos. Muchas personas presenciaron el momento. María estuvo a punto de caerse, pero logró agarrarse de una columna cercana justo a tiempo. Alguien jadeó, alguien sonrió, y Carlos, incapaz de resistirse, le dijo: «Ahí lo tienes, como un toro en una cacharrería». De repente se escuchó una voz familiar. Carlos desvió la mirada de María a la persona que aparecía detrás de ella y no podía creer lo que veía en sus ojos. Era Sokolovsky. Había llegado al restaurante hace poco, probablemente hace un par de minutos. De lo contrario, Carlos seguramente se habría fijado en su ídolo. Sokolovsky no apartó los ojos de Carlos. Tendió la mano a María, le ayudó a ponerse en pie y, naturalmente, como por costumbre, le rodeó la cintura con el brazo. Carlos no daba crédito a lo que veía. «María, ¿por qué estás triste?» «Toro en una cacharrería, ¿recuerdas? La llamaste así en el bar de rock». Carlos asintió. Aquel momento se había borrado por completo de su memoria. Si Sokolovsky lo decía, debía ser cierto. Así es como conocí a esta hermosa chica. Sonrió Sokolovsky a María. «Así que gracias, pero no hables más con ella. Si no, te las verás conmigo». Anton parecía estar bromeando. Sonreía al decir aquellas palabras, pero sus ojos eran muy serios. Atónito, Carlos volvió a su asiento. Su compañera, la joven prima de Verónica, se sentó a su lado y empezó a gorgojear alegremente sobre algo. Carlos no estaba con humor de escucharla. Miraba a Sokolovsky, que sostenía la mano de María con tanta ternura. Alrededor de ellos, por supuesto, se congregó la multitud. Sanya también estaba allí. Viejos conocidos intercambiaron bromas, discutían algo alegremente, y Carlos no pudo sobreponerse y unirse a ellos. Resulta que Sokolovsky, que ya había hecho una carrera bastante exitosa en Moscú, visitaba a menudo a su ciudad natal. Aquí tiene a sus padres, que no quisieron abandonar su patria, y por supuesto a sus amigos. Sokolovsky ha seguido comunicándose con Sanya y sus amigos durante todo este tiempo. A menudo se reunían en el bar de rock. Carlos había formado parte de ese grupo si no se hubiera marchado. Poco a poco surgieron relaciones casi amistosas entre todos ellos. Conoció a María en el mismo bar. Dicen que un tipo le ofendió delante de los ojos de él. La chica le contó los detalles y le llamó la atención. Le gustó de inmediato. Sokolovsky se enamoró de ella e incluso le escribía canciones, muchas de las cuales son las composiciones más bellas dedicadas a María. Pero parece que en aquella época estaba enamorada de otra persona. Le sucedió una especie de amor desgraciado. ¿Quién puede resistirse? Esperaba algo de su antiguo amigo que, como dicen, no la trató bien, dejándola antes de la boda. Parecía estar en un espectáculo terrible en aquel momento. Verónica cuenta que María incluso fue al hospital. No saben qué le pasó allí, pero Carlos lo sabía. Sabía por qué María acabó en el hospital. Fue a causa de la grave angustia emocional. Perdió a su hijo
Sanja y Verónica se lo contaron. Más tarde, María no volvió a trabajar en el bar de rock. Se fue a casa de sus parientes en el pueblo. Y Sokolovsky la encontró a través de unos conocidos. Se enteró de la dirección y fue allí mismo. Era una historia increíble. Nunca hubiera creído que ocurrieran las cosas así. Bueno, no creas en cuentos de hadas después de esto. Sí, la historia es realmente única. Carlos por alguna razón se imaginaba vívidamente todo esto, como si estuviera viendo una película. Sokolovsky entraba cada noche en el bar de rock, con la esperanza de encontrarse con la camarera que le encandiló. Por supuesto, se enteró de todo sobre María por conocidos comunes como Sanja, Sergi y Andrei. Todos sabían que Carlos dejó a María antes de la boda y escapó a Moscú. Ellos no lo condenaron, comprendían a su amigo, sobre todo porque no tenía intención de abandonar al niño. Incluso le apoyaron y aprobaron su decisión. Los sueños deben hacerse realidad, dijo Andrei, pensativo cuando supo que Carlos se iba. Sokolovsky salvó a María, la sacó de las profundidades de la desesperación, estuvo a su lado en el momento más difícil de su vida. Al principio, Anton iba todos los días al pueblo y hablaban. Era la joven y encantadora compañera de Carlos. Es extraño, pero no quería estar con él, no pudo imaginar cómo es posible una persona así, y está claro que aún amaba a su antiguo compañero, que la abandonó a las vísperas de la boda. Pero Sokolovsky seguía visitándola. Era tan romántico. Por supuesto, María se derritió, y desde entonces están juntos. Se casaron. Carlos vio un anuncio de la boda en la prensa, pero no había fotos de la celebración en internet, y Anton prefirió no dar publicidad a la vida personal. Carlos no podía imaginar que María se convertiría en la esposa de Sokolovsky, la misma María de la que él huyó hace muchos años, y al parecer aún sentía algo por ella, y de repente sintió ese extraño deseo de humillarla delante de todo el mundo. Y se casaron, por cierto. La boda fue aquí, y ninguno de los dos quería ningún alboroto a su alrededor. Todo fue en silencio y modesto. Luego fueron a Moscú. Ahora viven allí. Vinieron un par de días a visitar a los padres de Anton. Sanja se enteró y los invitó a la boda. Genial. María llegó primero. Había algunos asuntos urgentes para Sokolovsky, pero aquí está también. Y por cierto, son una pareja maravillosa. Carlos miró a Anton y luego a María. Estaban sentados en el otro extremo de la mesa, rodeados de invitados. Anton abrazó suavemente los hombros de su esposa y ella le puso la mano en la rodilla. Se les veía realmente armoniosos y deslumbrantes juntos. Cuando Carlos se dio cuenta de repente de que quería abrazar a María y mirarla a los ojos, necesitaba su sonrisa. Nunca conocería a otra persona que le quisiera con tanta sinceridad. Carlos no había intentado muchas veces. Nunca era lo mismo. El propio Carlos destruyó su felicidad hace tantos años, y ahora esta es la realidad. Trabaja por centavos, vive solo, sin amigos, ni una mujer amada a su lado, sin hijos. El que un día fue su ídolo y al que Carlos sigue admirando, Sokolovsky, lo considera un canalla, y con razón. Por cierto, tienen hijos, Sokolovsky y su compañera. Es como si se completara el cuadro de la actual vida feliz de María. Ella ni siquiera sospechaba que Carlos era aquel novio cruel que abandonó a su novia justo antes de la boda. Si no, no sería tan amistosos con él. El niño y la niña, gemelos. Los he visto, son tan guapos como niños de un anuncio. Carlos se sentía insignificante. Al principio quería impresionar a sus conocidos como un invitado de éxito de la capital, alguien que había conseguido más. Aunque solo fuera por un par de días, quería sentirse importante. Y María, en su deseo de humillarla, también era patético y divertido. Ella es tan feliz de la vida que sus intentos de estropear su estado de ánimo parecían una tontería. Carlos no podía quedarse aquí más tiempo. El ambiente le sofocaba, y la visión de caras felices familiares le producía náuseas. No necesitaba empezar a comportarse inadecuadamente delante de todos. Carlos sintió que estaba a punto de romper un plato contra el suelo, dar un puñetazo a la pared, o peor aún, echarse a llorar. Estaba abrumado por una nube de emociones diversas. Carlos se dio cuenta de que tenía que marcharse silenciosa y rápidamente, sin despedirse de nadie de los presentes. Probablemente el mismo Sokolovsky ni siquiera se daría cuenta ahora de la desaparición de Carlos. El hombre se levantó y se dirigió a la salida. Más deprisa, tenía que darse prisa. Antes estaría lejos de aquí, no importaba dónde. No era una cuestión de importancia. Y ahora Carlos caminaba por las calles nocturnas,
ya se había distanciado bastante del restaurante. Sus piernas le llevaban hacia el centro de la ciudad. Pasó por delante del bar de rock. No tenía ningún deseo de volver a aquel lugar. Dejó atrás la plaza donde pasaba tanto tiempo con sus amigos. Pasó por el parque de atracciones, cada uno de esos lugares lleno de numerosos recuerdos, la mayoría felices y agradables. No quería volver a casa. Su madre y sus abuelos empezarían a interrogarlo sobre todo lo ocurrido. No, es mejor estar afuera. Carlos volverá más tarde cuando la familia esté dormida. El hombre caminó por el pueblo. Mirase por donde mirase, todo estaba aplastado y confuso. Se sentía completamente inútil y lamentaba profundamente haber venido a la boda de Sania. De repente escuchó una voz suplicante por detrás. «Espera, no puedo alcanzarte». Se dio la vuelta. Era la prima más joven, Verónica. «¿Qué haces aquí? Te fuiste tan inesperadamente. Tu cara parecía tan extraña y triste. ¿Por qué te has ido?» «Te seguí». El hombre se sorprendió. «Bueno, no quería separarme de ti». Carlos la miró a los ojos puros y sinceros y se preguntó si él, una persona tan miserable y vil, podría atraer a esa joven criatura. Al parecer, la chica estaba realmente encantada con él. Extrañamente, eso calentó el corazón de Carlos. Se dio cuenta de que no todo estaba perdido. Tenía 35 años y toda la vida por delante. Y cómo sería, dependía únicamente de él. Era evidente que había cometido numerosos errores. Al fin y al cabo, solo era humano. Lo importante era sacar las conclusiones correctas y ser feliz. Algo debía cambiar en su interior, en su visión del mundo. Si las acciones anteriores le habían llevado a un desenlace tan funesto, eso significaba una cosa. Había llegado el momento de actuar de otra forma. Eso era. La chica miró a Carlos con esperanza en los ojos. Él vio la admiración en ellos. No, el hombre no tenía intención de aprovecharse de la ingenuidad de la joven belleza. Simplemente la acompañaría al restaurante. ¿Quién sabe lo que podría pasar en las calles por la noche con una jovencita? Carlos le diría algo alentador y sabio como despedida. Al fin y al cabo, era un adulto y se marcharía de esa ciudad. Aún le quedaba un largo camino de superación, pero todo saldría bien. Todo se arreglaría.